¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, como vieron, el tema tiene que ver con sanando las heridas que cada uno tenemos. Eh, Hay una cita que yo creo que describe muy bien lo que es esto. Voy a leer Santiago capítulo 3 verso 2 dice. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que desde que nacemos, todos, absolutamente todos y cada uno de nosotros, estamos ofendiendo a los demás y siendo ofendidos, atacando a los demás y siendo atacados, hiriendo a los demás y siendo heridos. Entonces, hay heridas que quedan marcadas en nuestra alma. Entonces, las enfermedades del alma son un problema muy común en la humanidad. La frase quebrantado de corazón es la que mejor describe a los que sufren algún padecimiento del alma, heridas internas y del alma. Por ejemplo, en el Evangelio quiere decir buenas nuevas. Jesús, después de ser bautizado por el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Fue llevado al desierto después de estar 40 días y 40 noches ahí, peleando con el diablo. Se regresa y entra al templo y dice la Biblia que toma el rollo del libro de Isaías y lee esta porción que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Entonces, el Evangelio, ahorita lo vamos a leer completo otra vez este verso, el Evangelio trae sanidad del alma, sanidad financiera, sanidad física y en todas las áreas. Es integral. El ser humano, en todo lo que es el ser humano, espíritu, alma y cuerpo, Dios tiene cuidado de cada parte de ella y ha prometido traer sanidad y salvación a cada área. Lo voy a volver a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ahí está la libertad financiera. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Ahí estamos hablando de sanidad del alma. Para pregonar libertad a los cautivos, o sea, los presos físicamente y a los ciegos vista. También está hablando de la sanidad física. Para poner en libertad a los quebrantados. Bueno, entonces esa parte de quebrantados de corazón, pues refleja el estado en el que estamos todos. Iba a decir la mayoría, pero todos. No, yo creo que no hay ninguna persona que no tenga heridas en el alma. Todos y cada uno de nosotros tenemos heridas en el alma. Hay un ejemplo que seguir pongo porque se me hace muy, muy gráfico. Muchas veces o muchas de esas heridas están pues, ocultas en el alma y aparentemente estamos siendo funcionales eh, en la vida, pero de repente algún recuerdo, algún olor, algún color, eh, algo activa ese recuerdo que está ligado a una herida del alma y de repente uno brinca y la gente que está cerca de nosotros de repente dice, ¿y este qué le pasa? Se volvió loco. Entonces el ejemplo que siempre pongo es el ejemplo eh, de un papá. Este es una historia verídica. Digo, es muy común en México, sobre todo antes, ahorita a lo mejor ya no tanto. Antes los papás nos agarraban a cuerazos. Y entonces había un papá que le daba sus buenas cuerizas a su hija. Entonces, cada vez que por cualquier razón, algo que no hacía bien, que no le gustaba al papá, se quitaba el cinturón y le daba de cinturonazos. Entonces, esta chava, cuando crece, conoce a un muchacho, se enamoran, se casan y estando en la luna de miel, eh, el muchacho se empieza a quitar el cinturón para desvestirse y a la hora de que hace el jalón para desatarse el cinturón, eh, ¡pum! Se conecta el recuerdo con la herida de la muchacha de los cinturones que le pone el papá y de repente
se empieza a inquietar, y viene una crisis en ese momento y el chavo dice, ¿qué onda? ¿Qué trae esta? ¿Qué le pasa? ¿Sí? Lo que pasa es que se le activó recuerdo esa herida del alma. A veces a nosotros nos pasa. Este, y también nos ha pasado estando en el otro lado, ¿sí? Que de repente vemos que alguien reacciona mal a algo. Y decimos, ah, ese está loco, es un energúmeno. No, no, nadie es así, porque sí. O sea, nosotros somos el resultado de la educación que traemos, de lo que hemos vivido, de nuestros recuerdos, de nuestros maestros, de la escuela, de amigos, etcétera, etcétera. Es un conjunto de cosas que han creado mi carácter. Entonces, entre esas están esas heridas. Entonces, todos tenemos, por ejemplo, algún talón de Aquiles que cuando se toca, de repente saltamos. Y la gente a veces no entiende. De repente tendemos a tildar de locos al otro, ¿no? Pero no sabemos qué realmente está pasando. Cuando entendemos qué es lo que está pasando, entonces decimos, ah, es por esto, ¿no? Este, Vamos a leer el Salmo 23. El Salmo 20 es un salmo precioso, es un salmo también de cuidado de parte de Dios. Y dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y luego viene en el verso 3 esta bonita frase, confortará mi alma. ¿Qué significa confortar a mi alma? Darle confort al alma. Estamos hablando de heridas del alma. Traemos heridas en el alma. Entonces, en la medida que nosotros dejemos que Dios conforte nuestra alma, sane nuestras heridas, pues vamos a ir mejorando y sanando y podremos eh, trabajar mejor con la gente, ¿no? Ser más funcionales. Yo me recuerdo pues, no sé, cuando estaba en la secundaria, yo creo. Pues ahorita les platicaba, ¿no? Mi papá era bueno para darnos unos cuerazos buenos, ¿no? Y a veces no nada más con el cuero, o sea, pues con lo que tenía en la mano, sino con la mano, con el pie. Entonces, pues yo nunca fui así una lumbrera en la escuela. Y entonces, me acuerdo cuando estaba en la secundaria, pues reprobé 7 materias no me acuerdo si en primero o en segundo. Cuando llegó la boleta, dije, mi papá me va a matar. Entonces, pensando en la tranquila que me iba a poner mi papá, me dio mucho miedo y agarré algo de ropa, imagínate, estaba en primera de secundaria, y me fui de la casa y esa noche me quedé a dormir en una casa en obra que estaba, pues, que la habían dejado ahí por un tiempo. No sé si se quedaron sin dinero, ¿ok? Y ya llevaba un tiempo la casa en obra y no había ni albañil y no había nada. Me quedé a dormir en esa casa. Mis papás nos estuvieron buscando toda la noche. Mi papá logró hablar con algunos compañeritos, a ver con quién me juntaba, quién era mi amigo, si sabía dónde estaba, y pues este muchacho le dijo dónde estaba porque él sabía. Entonces ya mi papá me fue por mí, me llevó a la casa, no me dijo absolutamente nada. Entonces ese evento quedó como, no sé, olvidado en mi mente por muchos años. Y hace, no sé cuántos años de eso, unos 10 15 años, eh, Dios me lo recordó, Dios me dijo, o sea, ¿te acuerdas de aquella vez que te escapaste de la casa? Y le dije, sí, no me había acordado, lo tenía olvidado, pero Dios me lo recordó y me dijo, ve y pídele perdón a tu papá. Entonces fui con mi papá y le dije, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de aquella vez que no, sí, tú pensabas que yo te iba a dar y que no, no, espérame, digo, tranquilo, no te vengo a reclamar, le digo, nada más vengo a pedirte disculpas, a pedirte perdón por aquella vez. Y le pedí perdón, él me pidió perdón también, entonces ya sanamos la relación muy bien entre él y yo. Entonces quedó muy bien, quedó todo sanado lo que había entre nosotros, ahí es cuando Dios obra y Dios trae sanidad, pero tiene que ser Dios,
¿Por qué digo que tiene que ser Dios? Porque después de esto, mi papá dijo, ay, qué padre, lo voy a hacer con el otro, o sea, con mi hermano. Porque me platicó, me dice, no, lo quise hacer con tu hermano, no, hombre, salió peor, dice, me sacó cosas que ni sabía y total, que salió peor la cosa. ¿Por qué? Porque no fue guiada por el Espíritu Santo como en mi caso, ¿sí? Entonces, Dios quiere traer sanidad a nuestra alma, curar esas heridas internas. Pero nosotros debemos dejarle trabajar en nosotros, o sea, porque a veces nosotros no queremos. Yo me acuerdo, nosotros tenemos, bueno, ya no está con nosotros, pero había un miembro de la iglesia que estaba muy sentido, muy adolorido o lastimado por el Papa. Y entonces nosotros siempre procuramos, ¿no?, llevar a la gente a perdonar, porque el perdón trae sanidad. Y me acuerdo que le decíamos a esta persona, no, pues ya, perdona a tu papá, mira, ya el pasado pasado, esto es por tu bien, para sanar tus heridas. No, 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 y no quería, no creo. O sea, a veces nosotros no queremos y no dejamos. Y no, pues total, ya que se muere el viejo, entonces ya lo perdonaré. Pues se murió el señor. Y ya que se murió el señor, le dijimos, ¿qué hubo? Ya se murió el señor. ¿Ya lo puedes perdonar? No, no, y no quiso. Entonces, pues Dios no va a hacer nada a fuerzas. Dios quiere trabajar con nosotros, Dios quiere sanar nuestras heridas, pero pues nosotros debemos dejar que Él trabaje en nosotros. Todos y cada uno de nosotros tenemos áreas que necesitan ser sanadas, ¿sí? Y una vez que eres sanado, pues Dios te puede usar para llevar sanidad a los demás, porque ¿cómo le vas a decir a alguien que perdone a su papá si tú no has perdonado al tuyo? ¿Sí? Miren, vamos a leer Proverbios 17:22. Esta cita es muy bonita. Fíjense cómo dice: el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos. O sea, el corazón alegre es medicina para tu cuerpo. Dice, pero el espíritu triste seca los huesos. ¿Qué es la artritis? Eso es. Eh, yo recuerdo otro caso. Tuvimos dos casos sí muy parecidos. También yo creo que todos tenemos a veces que perdonarle a los papás. A veces he hecho a los de la Cámara. A veces los jueces más duros contra los papás somos nosotros, los hijos, ¿no? Porque sí, pues a lo mejor podemos entender que otros fallen, pero pues como tu papá va a fallar, ¿no? Y entonces me acuerdo que llegó una señora a un estudio bíblico que teníamos una casa en una célula y la señora traía como principios de artritis. Y ese día no fui yo, pero fue otra persona que estando en la célula le dijo a esta señora, ¿sabes qué? Eh, Porque nos pidió oración por sus manos, por el artritis. Y le dice a esta persona, ¿sabes qué? Dios me está diciendo que el artritis que tú traes es provocado por una falta de perdón. O sea, necesitas perdonar a tu papá. No, la señora soltó llore y llore y llore y llore. Y pues total, ya después de que se desahogó y todo, la llevamos a hacer una oración de perdón, para que perdonara a su papá, y las manos, ¡pum!, milagrosamente los dedos se le enderezaron. Y otro caso que tuvimos también nosotros, en otra célula precisamente, estaba yo en casa de una señora que había prestado su casa para que hiciéramos los estudios bíblicos aquí, y me dice, acabo de invitar a mi cuñado para que venga, quiero que ores por ella porque le dan unas crisis muy fuertes y termina en el hospital psiquiátrico de las crisis tan fuertes que le dan. Entonces ya llegó la cuñada, y me dice, ¿puedes orar por ella? Y entonces, en cuanto yo empecé a orar por ella, lo sentí también que era una falta de perdón, y le dije a la señora, ¿sabe qué? Dios me está diciendo que necesita perdonar a su marido. Yo ni conocía al marido, ni el marido estaba ahí, ni nada. No, y la señora también se soltó lloro y lloro y lloro. Entonces, el problema que traía, pues era esa raíz de amargura que traía, ¿no? Que la mayoría de nosotros traemos esa raíz de amargura, provoca muchas, muchas heridas en el alma, ¿no? La mayoría de la gente
incluso muchos de los que ya conocemos la palabra o nos decimos cristianos, tenemos o sufrimos heridas recibidas en el pasado. Retenemos recuerdos dolorosos y como resultado, pues dudamos en el presente, no podemos tener relaciones sanas a veces con otras personas eh, y tenemos temor del futuro. Entonces, necesitamos cambiar. Romanos 12:2 es una cita que mencionamos mucho porque es una como de cita clave, ¿no? Para muchas cosas. Romanos 12:2 dice ahí, es el apóstol Pablo que nos dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. O sea, tu, tu forma de vida no va a cambiar si no cambia tu manera de pensar, porque si sigues pensando igual, vas a seguir haciendo las mismas cosas y vas a seguir obteniendo los mismos resultados, o sea, por lógica, ¿no? Tercera de Juan, verso 2 habla de algo parecido, dice, eh, es Dios hablando y diciendo, mi deseo y mi voluntad es que tú seas prosperado en todas las cosas y que también tengas salud. Así como dice, o en la manera en que tu alma es prosperada. Entonces necesitas prosperar tu alma, sanar tu alma, cambiar tu manera de pensar con la palabra para que puedas recibir sanidad, para que puedas vivir una vida próspera y puedas ser restaurado. Si tu alma es restaurada, pues todo lo demás se va a ir dando por consiguiente o por añadidura. Este, entonces, no podemos tener prosperidad física ni salud mental si no restauramos el alma. Eh, tenemos que llegar a la raíz del problema, porque a veces lo que hacemos es tomarnos una pastillita que no es la raíz del problema, nada más de alguna manera lo oculta un poco, pero el problema sigue ahí. Entonces, lo que estamos viviendo hoy es lo que vemos, lo que vivimos hoy es la cosecha de lo que nosotros o alguien más sembró en nosotros. Si no sabemos cuál es la raíz del problema, tenemos que ponerlo entonces en oración y Dios te lo va a revelar. A mí me pasó y fue pues, hace, eh, no sé, como el 21 o 22, en el 2021-2022, yo traía un resentimiento ahí, con una persona. Y Dios me dijo, ya perdónala. Y luego dije, pues a ver qué me hizo. Pues no, no me ha hecho nada. Dije, ¿por qué estoy resentido con esta persona si no me ha hecho nada? Pues cuando pude, de alguna manera analizar y ver y todo lo que pude, entonces pude soltar. Sí, estaba ligando a esta persona con algunas cosas que habían pasado, pero de alguna manera ella no tenía la culpa. Porque a veces también hacemos, ¿no? Culpamos, somos buenos para culpar a los demás, ¿no? Y el problema cuando culpas a los demás, en vez de a ti, pues si los demás tienen la culpa, pues ellos tienen que resolver. Si yo tengo la culpa, el que tiene que resolver soy yo. Y a veces cuando echamos la culpa a los demás, pues no hay oportunidad para sanar o para resolver. Tenemos el caso de Adán. Cuando Dios habla con Adán y le dice, oye, ¿qué hiciste? No, pues la mujer que tú me dices, o sea, no fue mi culpa. Fue ella y tú por dármela. Yo no te la pedí. Entonces, la culpa se le echamos se le echamos a los demás, ¿sí? Se le echamos en este caso se le echó a Dios. Entonces, cómo vas a corregir? Entonces, pues vamos a orar y decir, Padre, ser sinceros. David decía en oración, está en un salmo, examíname y ve si hay camino de perversidad en mí. O sea, examíname. Hay que hacer examen de conciencia. Dios, ayúdame a detectar cuáles son las áreas en las que tengo que mejorar, que tratar, que perdonar para poder ser una mejor persona. Entonces, las causas ¿cómo se llama? De estas heridas, pues pueden ser diversas. Vamos a mencionar, pues, algunas, las más comunes, ¿no?
este, la falta de perdón hacia los padres, ¿no? Los niños deben ser educados en amor. Ahí está en Efesios capítulo 4. Vamos a leerlo. Efesios 4, eh, perdón, es Efesios 6:4. Efesios capítulo 6:4. Si me equivoqué. Efesios 6:4. Dice, y ustedes padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y en amonestación del Señor. Si hay que disciplinarlos, hay que corregirlos de acuerdo a la palabra, pero a veces hay algunos papás, yo viví el caso, ¿no? Mi mamá era muy cuchillito de palo y luego nos decía que era amor salvaje, entonces por eso dice no provoques a ira a vuestros padres. Yo a veces me doy cuenta en la joven, ¿no? Cuando hay algún evento y hay convivencias, pues de repente veo las interacciones de padres e hijos y hay padres que, no sé, como bromistas o lo que sea, a veces se pasan y provocan a ira a los hijos y de repente responden los hijos mal y a veces dicen, qué grosero, pues sí, no debió contestarle así el papá, pero también el papá lo estaba tosigando, o la mamá lo estaba tosigando, en cualquiera de los casos, ¿no? Fue algo que yo viví de manera personal, ¿sí? Entonces hay que corregirlos con la palabra, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Proverbios 16:6 dice. Entonces también los abusos físicos. De hecho dice la Biblia, corrige a tu hijo, pero no se apresure a tu alma a destruirlo. Una cosa es la corrección, una cosa es una nalgada, cuando están a cierta edad, porque también no lo puedes nalguear ya después de los 15, 20 años, ya lo que seguir nalgueando, no, pues no, ya no está en edad. Entonces, la edad de los golpes de corrección son cuando están chiquitos, ¿no? De 2 a 8, cuando mucho 10 años. Pero ya con y estamos hablando de golpes de correcciones, una o dos nalgadas. Entonces, en mi caso, de repente llegaba mi papá frustrado y se desahogaba cuando nos tenía que corregir. Y ya no era una nalgada, sino era hasta que sacaba la frustración que él tenía. Digo, a muchos nos llegó a pasar, ¿no? No nada más a mí. Entonces, tenemos que tener ese cuidado, que sea corrección y que no sea. Una vez me tocó verlo y se lo dije a esta persona, como que medio se ofendió, porque me di cuenta, el chamaco estaba delatoso y los papás le aguantaron una, le aguantaron dos, le aguantaron tres. En lugar de corregirlo la primera, lo corrigieron, entre comillas, ya que les colmó el platito, ya que la gota derramó el vaso y entonces ya no fue una corrección sana, sino fue una corrección con coraje. Y entonces la corrección pues ya no fue la adecuada, sino que se pasó. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo no te digo que no lo corrijas, corrígelo, pero luego, luego. Porque si esperas hasta que te llene la copa, pues ya no va a ser corrección, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? Tener cuidado con los abusos físicos, ¿no? Dice en Proverbios 19:18, es lo que estamos hablando ahorita. Castiga a tu hijo un tanto que hay esperanza, mas no se apresura tu alma a destruirlo. O sea, que sea realmente corrección y que no sea ya un abuso físico o emocional también. ¿Sí? Aún peor que los castigos físicos están los ataques de burla o verbales. Porque a lo mejor tú le das un golpe y el golpe al ratito el dolor se le va. Le dolió de momento y al rato, pues el mismo cuerpo sana rápido, ¿no? El cuerpo sana a veces más rápido que las heridas del alma. Entonces, cuando son emocionales, pues a veces se quedan, y hay gente que se ha llevado hasta la tumba. En caso personal, yo me acuerdo cuando mi papá envejeció, le dio demencia senil. Entonces ya, pues, a mí me tocó cuidarlo casi al 100%. Tengo
otros dos hermanos, pero uno está en Tijuana y el otro pues se desapareció. Entonces el único que lo estaba cuidando, mi mamá está enferma, entonces el que lo tenía que cuidar era yo. Entonces llegó un momento que en su relacionamiento me conocía porque me veía diario. Un día me dijo, sé quién eres, pero no sé quién eres, me dijo, pero sé que puedo confiar en ti, me dijo mi papá, o sea, porque me veía diario. Pero después de eso cambió como me veía, me empezó a decir papá. Mi papá me empezó a decir papá. Y luego de repente, pues la memoria se va a cosas muy lejanas. En demencia senil a veces pasa, ¿no? De repente le hablaba a su hermano que ya estaba muerto, o a su papá que ya estaba muerto. Y yo lo llegué a oír, pues ya cuando estaba en cama, ya casi ni se levantaba. Dije, papá, ya no me pegues, no me pegues. Mi abuelo era alcohólico. Entonces esas cosas, pues, literal, se las llevó mi papá a la tumba. Yo no supe, sabía que mi papá era alcohólico, pues intuimos, ¿no? Que hubo maltratos, pero no sabe, nunca supimos hasta qué grado, porque mi papá nunca nos platicó, nunca nos dijo, ¿no? Realmente los hombres tendemos a ser muy herméticos y guardamos, y a veces también hace daño, ¿no? El guardar esas cosas dentro de nosotros, ¿no? Entonces, peor que los golpes físicos están los ataques de burla verbales, los cuales dejan heridas más penetrantes y más difíciles de curar que una simple corrección física, ¿no? Estas no se ven. Y a veces, porque no se ven, pues no intuimos que están ahí. ¿Sí? Y otra cosa que también estamos hablando de las cosas que traen heridas en el alma, pues son las faltas o pecados, ¿no? Ya sabemos que Dios nos perdonó de todo pecado, pero lo que siembras cosechas. Entonces hay consecuencias de nuestros actos. Entonces las leyes que Dios dio, no me refiero nada más a la ley de Moisés, sino la ley que da vida, los principios espirituales en nuestras vidas. Eh, las leyes que Dios nos dio no fueron establecidas para molestarnos, o sea, todo lo contrario, era para nuestro bienestar. Si ustedes leen muchas de las leyes, que eran leyes de la ley mosaica, eran leyes sanitarias, o sea, como el lavarse las manos. Pues ahora sabemos que necesitamos lavarnos las manos antes de comer. Dios lo metió como ley, porque pues, la gente no sabía que le hacía daño. A veces venían de trabajar con las manos sucias y así comían. Entonces, muchas leyes eran sanitarias. Entonces, ni una se dio por molestar, al contrario. Todas eran para beneficio de la gente. ¿Sí? Cuando violamos estos principios espirituales, como consecuencia, hay quebrantamiento del alma o del corazón. Y no solo nosotros terminamos heridos, también afecta a los que nos rodean, terminamos afectando a los demás. Y siempre, la gente dice, es mi vida, yo sabré. No, no es, sí es tu vida, pero no es que, para empezar no sabes, y para terminar terminas afectando a los que te rodean, a tus papás, a tu esposa, a tus hijos, ¿sí? Hermanos, etcétera, la gente que está ahí. Eh, los pecados sexuales también traen heridas muy fuertes en el alma, corrompen el alma. Dice creo que es Proverbios 6:32, más el que comete el adulterio con otra mujer, dice, es falta de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. O sea, ¿qué significa corromper? Y está hablando del alma, son heridas del alma que corromper es algo que se va deteriorando, o sea, deteriora su propia alma el que lo hace. Verso 33, plaga y vergüenza hallará, y su afrenta no será quitada, dice. Entonces, digo, no me voy a meter en todo este tema, pero sí hay que tener cuidado con todo, porque todo termina dañándonos a nosotros. Y las heridas del alma son a veces las más difíciles de sanar. Existen dos procesos de sanidad para curar el cuerpo: el natural y el sobrenatural, o sea, es el divino. Esos dos recursos de sanidad también se aplican en el alma. La manera natural sería el tiempo. Hay gente que dice, el tiempo todo lo cura. No, no, no todo.
sea, sí hay veces que después de tanto tiempo, tú dices, pues ya pasó mucho tiempo, ya vamos a olvidar esto. Sí, no, ya no hay problema, ¿no? Pero hay veces que, dependiendo de la gente, hay gente que tiende a guardar las cosas pues, indefinidamente, ¿no? Entonces, mucha gente piensa que las heridas del alma terminan siendo sanadas por el tiempo, que no siempre es así, lo que le estaba diciendo. A veces quedan nada más adormecidas y con cualquier cosa que suceda y que esté ligada a un recuerdo, a lo que decía al principio, ¿no? Un aroma, un lugar, un sonido, etcétera, la herida se abre otra vez. La única sanidad efectiva en este caso es la proporcionada por Jesús. Dice la Biblia que el precio de nuestra paz fue sobre él. Entonces, los psicólogos y psiquiatras son doctores que tratan los desórdenes mentales y emocionales. Ellos procuran a través de la medicina y el consejo, pues, ayudar a sanar las heridas del alma. Nosotros tenemos en la palabra el mejor doctor, ¿sí? Que no solo eh, so- trata con las enfermedades físicas, sino con las espirituales y las del alma. ¿Sí? En la sanidad divina de los hijos de Dios, de los que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, también podemos participar de esto. Y Dios nos quiere usar. Y demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Dios te sanó y tú tienes que sanar. Fíjense lo que dice en Isaías 58:10. Y si, y si dieres de tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Dice, y saciares al alma afligida. No nada más es el pan físico, sino también es la sanidad del alma. Cuando tú ayudas a alguien a sanar en el alma, como consecuencia, va a haber bendición también para tu vida. Y el que lo hace por otro, pues por sí aboga, dice por ahí. Eh, Salmo 41:4 dice, yo dije, Señor, ten misericordia de mí y sana mi alma, porque contra ti he pecado, lo que hablábamos. El pecado trae heridas, pero la sanidad la tiene provista Dios para cada uno de nosotros. Jesús sanó toda enfermedad y toda dolencia de cualquier tipo, ¿sí? Espirituales, del alma y físicas. Eh, Voy a irlo de manera muy rápida porque se me está yendo ya el tiempo. es, Dice, vamos a ver algunos pasos hacia la sanidad. Número uno, ir con Jesús. Vengan a mí los que estén cansados y trabajados y yo los haré descansar, ¿verdad? Dice, tomen mi yugo. Esta es la segunda parte de ese mismo verso. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Sí? O sea, se refiere a la carga de Jesús. La carga de Jesús son las almas. O sea, tú dejas tus cargas sobre Jesús y la carga de Jesús es la humanidad perdida, es el alma. Yo voy a ayudarle a Jesús a traer las almas a él y él se encarga de sanar de lo que cada quien traiga, ¿sí? Lo dice, aprendan de mí, que soy manso, humilde de corazón, y entonces hallarán descanso para vuestras almas. Cuando aprendemos de él, ¿sí? Y punto número 4, aquí le voy a parar, perdonar. Perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden, ¿sí? Entonces, el perdón trae sanidad. Aquí le vamos a parar. Les doy muchísimas gracias por haberse conectado. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Y que Dios los y las bendiga de una manera poderosa y abundante. Gracias por haberse conectado.